Hola, buen día chicos. Bueno, voy a empezar. Me quedé como colgada ahí. Voy a empezar con el Power que yo les hice, que era el que debía. Así más o menos pueden leerlo o mirarlo para el parcial. Bueno, acá la información que saqué de acá, saqué del apunte ese que llevaron sus compañeras la otra clase, que se llama Clínica Médica. Bueno, básicamente toda la información saqué de ahí. Bueno, vamos a hablar de ACV, o ictus también se lo puede llamar, que es un accidente cerebrovascular, y se pueden conocer dos tipos, así a gran manera, que son el hemorrágico y el isquémico. Y hay una serie de clasificaciones que está buena saberla porque es ahí donde nosotros vamos a saber más que nada las causas, qué territorio, o por territorio o por naturaleza, dependiendo su clasificación. Se refiere, cuando nosotros hablamos de ictus o ACV, estamos hablando de una enfermedad cerebral vascular. Siempre, la mayoría de las veces, se manifiesta de manera aguda. Entonces, es de manifiesto rápido normalmente, que ya es como que genera un síndrome, no es solamente un grupo de trastornos. O sea, que son varias alteraciones va a desencadenar esta lesión y varios síntomas. También, por ejemplo, en este caso hay dos tipos, el isquémico y el hemorrágico. Los isquémicos la mayoría de las veces son focales y dependen del lugar de la disminución del flujo. Que les voy a contar más o menos cómo es acá no puse, pero encontré una info importante que para más o menos saber cómo se produce la isquemia en cualquier parte del cuerpo, porque es una fisiopatología en este caso, cómo sucede una isquemia en sí. Y hemorrágico, intracraneana o subaracnoidea. La causa más común del hemorrágico es hipertensión. Es más que nada por la causa que genera, digamos, que es un factor de riesgo, obviamente, una persona que tenga hipertensión, más que nada intracraneana o subaracnoidea. Clasificación según su naturaleza en isquémicos o hemorrágicos, y después la mayor cantidad de isquémicos, en la mayoría, el 80% son isquémicos. Los hemorrágicos no son tan comunes, pero cuando lo son realmente graves. Son mucho más agudos, inclusive mucho más rápidos suceden, y a veces, bueno, el paciente desencadena síntomas muy específicos. Según perfil evolutivo, infarto progresivo o en evolución, o ACV, como lo quieran decir, infarto o ictus establecido completo, TIA, es un accidente isquémico transitorio, y el 4 es el defecto neurológico isquémico reversible. A veces pasan que hay mini foquitos de lesión a nivel neurológico, y estas lesiones se puede, como tenemos una capacidad de neuroplasticidad espontánea, por ahí se ve en una imagen, por ejemplo, y después queda como una cicatriz, pero fue reversible, como que no fue tan grande, quedó ahí. El TIA es un accidente isquémico transitorio, o sea que empieza, por ejemplo, de evolución y desaparece, pero la mayoría de las veces se genera como un establecido después más tarde, o sea que hay que estar atentos ahí. En menos de 24 horas se puede desencadenar todo un ACV bastante grave, obviamente. Por el mecanismo de producción trombótico, cómo se producen más que nada, que también están muy relacionados con las causas, o sea que es importante que sepan. Trombótico por oclusión. Oclusión es cuando se tapa alguna arteria por una trombosis. Se da muchas veces, por ejemplo, por problemas sanguíneos,
sea muchas veces, por aumento de las plaquetas, por ejemplo, en una trombosis, que genera una trombosis, digamos, y esta trombosis después produce una isquemia más adelante, o en el lugar donde se produjo la trombosis. Embólico por estenosis arteriales. Cuando estamos hablando de estenosis, estamos hablando que la luz arterial se obliteró o se tapó por un émbolo, que en estos casos puede ser por émbolos de ateroma, de personas que tengan el colesterol muy alto, que bueno, que se aloja en las arterias. Y es a veces cuando van al médico y le miran, por ejemplo, las arterias a nivel del cuello, a ver cómo están, las carótidas, por ejemplo, que son las que van a llevar la sangre al cerebro. Hemodinámico, se suele dar la mayoría de origen cardíaco por endocarditis. Según la causa etiológica, aterotrombótico, por ateroma o arteriosclerosis, cardioembólico lacunar. El concepto de infarto lacunar es un tipo de accidente cerebrovascular isquémico, caracterizado por lesiones de pequeño diámetro, no mayor a 15 milímetros, producido por la oclusión en el territorio de distribución de las arterias perforantes del cerebro. Ahora más adelante vamos a hablar de las arterias que van a irrigar el cerebro y lo que yo les explicaba, que acá incluye, por ejemplo, cardioembólico lacunar, incluye entonces la disminución de digamos, en pequeños diámetros ¿cómo es? Por oclusión, digamos, más que nada, ¿viste? Porque se tapan las arterias. Estoy medio dormida, chicos, perdón. Inhabitual y frecuente, digamos, cuando así, sin causa aparente sale. Según características de neuroimágenes, infarto cerebral isquémico, infarto cerebral hemorrágico. Según la topografía vascular, o según su territorio, también se puede llamar principales síndromes isquémicos focales. Según el territorio, por ejemplo, tenemos dos arterias, tenemos obviamente un conjunto de arterias que van a irrigar el cerebro. Pero en este caso, las más predominantes y las que van a ir al cerebro son las carótidas, que en este caso la carótida interna es la que va a ir a formar ese polígono de Willis. Después las cerebrales, que son las ramas de la carótida. Y por el deterioro del vértebro basilar. Tenemos en el territorio de la carótida interna, que es una de las más importantes, síndrome superior de la arteria cerebral media. Ahora vamos a hablar de los síntomas que producen. Síndrome profundo de la arteria cerebral media, síndrome completo de la arteria cerebral media, síndrome de la arteria cerebral anterior. Estas son las ramas, digamos, de la carótida interna. Y el deterioro vértebro-basilar, la arteria vértebro-basilar se encuentra más como caudal sería, entonces como que a veces se puede dar más casos en esta. Síndrome de la arteria cerebral posterior y otro de vértebro-basilar por oclusión cerebeloso de la posterior inferior. Acá, mira, voy a mostrar un polígono de Willis. Como les decía que la arteria basilar se encuentra más posterior, o sea, más caudal, porque acá está la espinal anterior. Supongamos que viene desde caudal a proximal o acefálico acá, ¿no? La carótida interna está acá, está cortada. También se distribuye, hay una carótida común. Después está la carótida externa. La común está mucho más a nivel, sería ya de cuello por ahí. Y va subiendo, a medida que va subiendo, va llevando nombres distintos. A este nivel se ramifican y se arma la carótida interna y la externa. La interna va a irrigar el cerebro. La externa va a irrigar otras zonas, digamos, más anteriores. De la cara, del cuello, qué sé yo. Y a partir de ahí sale la rama que es la cerebral media. Que hace y va, hace un círculo
porque este polígono de Willis se encuentra bien a nivel de la base, así, de cráneo, ¿vieron? Así. Y acá se toma como un... Y polígono por la forma que tiene, la unión de esas arterias. Entonces la arteria basilar, que son las arterias más importantes que van a ir a formar recién el polígono de Willis. El polígono es esto, pero esto van a llevar la sangre, la arteria vertebral. En este caso, acá no, en la otra imagen se nota la vertebral anterior. Acá, en la base, sería la parte más caudal, se encuentra la arteria cerebral posterior. Dos bracitos que van a ir a unirse con, que se llama comunicante posterior, porque es la que va a ir más cercana a la arteria cerebral posterior. Después se encuentra la arteria cerebral superior, que es una rama, obviamente, de la arteria cerebral media. Esta es la carótida interna, que no está acá. La arteria cerebral anterior, la comunicante anterior, y acá vienen las comunicantes anteriores. Estas dos acá, que van a formar la parte superior del polígono, se llama arteria cerebral anterior. No es muy difícil aprenderse las arterias. Y acá son zonas que están irrigadas por esas arterias, digamos, arteria cerebral anterior, arteria cerebral médica, arteria cerebral posterior. Media, perdón. Y ahí tenemos dos arterias penetrantes, que son la cerebral, esta, la arteria cerebelar superior, una, no me acuerdo, A y B. Bueno, estos son un cuadrito más que nada que le puse acá, lo mismo acá. Por ejemplo, como va la irrigación, toda la zona medial de este corte, como una media luna, como una porción de pizza, digamos, partiendo desde la salida de la arteria, va a ser la irrigación de la arteria cerebral media. Anterior, obviamente, como lo dice, toda la zona anterior. Y la posterior, acá que no se ve. Una compañerita me mostró que yo no veo toda esta zona posterior, que es más oscura. Bueno, ustedes, cuando hablamos de ACVs isquémicos, por ejemplo, vamos a hablar de cómo se produce, por ejemplo, un infarto o una isquemia. Se da muchas veces como una cascada, obviamente, una cascada isquémica que se va a producir a esto posteriormente un infarto. Yo les voy a mostrar acá para que ustedes vean la fisiopatología de yo encontré otro ACV, otro Power, que obviamente no es mío, pero me interesó encontrar esto. Está bueno, cómo se desencadena, cómo la fisiopatología de un ACV isquémico. Consumo de oxígeno disminuye entre 3,5 y 3,8 milímetros en 100 minutos, o sea que disminuye el consumo de oxígeno arterial, obviamente. El flujo sanguíneo cerebral baja y la glucosa, hay una hipoglucemia tremenda, baja. Esto se produce en cadena. Las neuronas carecen del metabolismo anaeróbico por la disminución de este oxígeno. Sucede que disminuye también el flujo cerebral, sanguíneo cerebral, y baja la... Bueno, acá hay otra lesión similar a esta, que es el fenómeno de Cushing, que es un problema metabólico que se da por la glándula supraadrenal. Bueno, al disminuir el flujo sanguíneo cerebral menor a 20 milímetros, va a existir una sombra de penumbra isquémica, y esto va a dar como resultado el infarto por a causa de una disminución del flujo. Miren, entre esto y esto se produce el infarto. O sea que va sucediendo una cadena
de lesión a nivel celular sumamente, digamos, íntimo ahí adentro, y dependiendo de ese daño, de la cantidad de disminución o la cantidad de arterias que se ven afectadas, a nivel de qué rama o sucede la lesión va a ser mucho más grave. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de los territorios, por ejemplo, en carótida interna, tendremos el síndrome superficial de la cerebral media del territorio de la carótida, y como dice acá, la clínica va a depender de dónde sucede, de la arteria carótida, la arteria cerebral media, dónde ocurre la oclusión, obviamente. Si es en este caso es en el tronco principal, principal o las ramas, lo tenemos que ver. La prevalencia es del 50% de los ACV. La clínica va a depender obviamente del lugar del accidente cerebro, de donde sucede de la arteria cerebral media. Típicamente suele producir, entonces yo tengo acá, por ejemplo, el síndrome superficial, que después produce hemiparesia o hemiplegia, hemihipoestesia o anestesia brachiofacial. Ay, que estoy trabada, brachiofacial. La hemihipoestesia y la anestesia son síndromes sensitivos que se da la mayoría de las veces en el síndrome de, digamos, superficial, cuando es una lesión más de una rama de la arteria cerebral media. Hemianopsia o cuadrantanopsia homónica. Hemianopsia es cuando también hay una, o se puede llamar amaurosis, cuando sucede una pérdida del campo visual. La persona deja de ver o no ve nada o parcial. Desviación de la mirada hacia el lado sano, es decir, digamos, hacia el lado sano. Hay mucha gente que dice que mira la lesión, ¿no? Compromiso cortical. Por ejemplo, dependiendo de los lados, si es el lado izquierdo, en el caso de un hemisferio dominante puede producir afasia o apraxia, y el lado derecho, que es un hemisferio no dominante, agnosia o heminegligencia. La heminegligencia ya le expliqué que era que la gente no reconoce su lado parético. Bueno, eso. Subtipos: infarto de arteria cerebral media proximal, infarto de arteria cerebral media maligna, y quedan las secuelas. Se puede incluir por el compromiso de los ganglios basales, la cápsula interna, produciendo una hemiplegia más severa, hemiplegia mucho más grave. Después, el infarto de arteria cerebral maligno se denomina ACV o ACV de la cerebral media proximal, que se produce un infarto en gran parte del territorio. Eso obviamente si sucede a nivel del tronco, por ejemplo, principal de la arteria cerebral media, es muy probable que la lesión sea el maligno, con el consecuente edema cerebral y el consecuente edema cerebral masivo e hipertensión endocraniana. Eso es lo que sucede. Y la secuela: alteración de la marcha, circunducción de la extremidad inferior parética espástica. Obviamente cuando hay una espasticidad, la lesión es a nivel del arriba, a nivel central. Flexión de la muñeca, codo de la extremidad superior con ausencia de braceo ipsilateral. Bueno, acá hay después otro, que es síndrome cerebral anterior del territorio de la carótida interna. Otra vez está incluida la arteria cerebral, en este caso la anterior, sigue siendo territorio de la carótida interna. En este caso hay una prevalencia del 5%, y la clínica se da hemiparesia contralateral de predominio en la extremidad inferior, ocasionalmente acompañada de ataxia contralateral y apraxia. Entonces, estamos hablando que ahí le afectó el hemisferio dominante, en este caso, cuando sucede. Este último, si la lesión es del lado izquierdo, obviamente, y puede acompañarse de apatía, bulia e incontinencia urinaria. Bueno, acá yo me voy a detener un ratito cuando hablamos del territorio de la carótida interna, porque tenemos, y me gustaría que todos sepan esto, porque por ahí les voy a tomar
Territorio, por ejemplo, cuando estamos hablando entonces, o cuando la clasificación que yo les había dado anteriormente, esta, por topografía vascular, me gustaría que por ahí sepan y dibujen, entonces, es que se puede dar síndrome superficial de la arteria cerebral media, y las características en este caso son hemiparesia o hemiplegia en la primera, esta del síndrome superficial de la arteria cerebral media. Hemiparesia, hemiplegia de claro predominio braquial, o sea que afecta el brazo, todo el plexo braquial, afectación facial y trastorno sensorial en el hemicuerpo ipsolateral y visual, en el mismo lado. Hemianopsia o cuadrantanopsia sucede porque la gente pierde parcial o total, o sea que pierde el campo visual, se afecta el hemisferio dominante, generalmente el izquierdo, y que va a producir una afasia o disfasia. Problemas en la comprensión, que puede ser de Broca o de Wernicke. Después tenemos el síndrome profundo de la arteria cerebral media. Ese es un síndrome mucho más... El anterior estábamos hablando de más que nada es un hemisíndrome, es un hemisíndrome sensitivo, puro, más que nada son todas alteraciones sensitivas. Después el síndrome superficial de la arteria cerebral media, en este caso es superficial. Yo hice un dibujito, lo dividí al cuerpo y puse todos los trastornos, que está bueno. Este puede ser sensorial y algo motoro también. Motora porque cuando va a producir a nivel del la hemiparesia o la hemiplegia, dependiendo obviamente, profundidad en la que afectó el tronco, las ramas de la arteria cerebral, en este caso superficial. Síndrome profundo de la arteria cerebral media, esta vez, o sea que puede haber sucedido a nivel del tronco. Hemiparesia o hemiplegia solo motora, es este síndrome, comprende la cara, el brazo, la pierna, y homólogamente de la misma manera, digamos, la pierna todo al mismo lado, pero sin afección sensitiva o visual. Es similar al anterior, pero es solo motor. Eso hay que aclarar. Y el síndrome completo es cuando se afecta, es mucho más anterior, sería mucho más a nivel, digamos, si el otro el profundo fue como más cercano al tronco y afectó más la parte motora, en este caso a nivel ya cuando es completo, es mucho más abajo todavía de la arteria cerebral media, como en el tronco de la arteria cerebral, no en sus ramas, y va a dar un síndrome completo de la arteria cerebral media que va a incluir los dos anteriores, el síndrome superficial, los síntomas, y del síndrome profundo. Después tengo el síndrome de la arteria cerebral anterior, que va a producir monoparesia sensitiva o motora con claro predominio en miembros inferiores, o sea que lo van a recordar bien, acompañado con frecuencia de continencia urinaria y reflejo de la prensión unilateral del mismo lado, que va a ser la persona va a tener la mano flexionada. Entonces, el síndrome de la arteria cerebral anterior va a tener predominio del miembro inferior y va a ser monoparesia sensitiva o motora. Bimotora, perdón. Cualquiera de las dos se puede dar. Después tenemos el deterioro vértebro-basilar, que es el síndrome de la arteria cerebral posterior, que combina alteraciones visuales, pérdida visual contralateral, dependiendo del tamaño del infarto, obviamente. Y hay un leve defecto motor. Después, otra del vértebro basilar, es una de las más constantes y se produce por oclusión de la arteria cerebelosa posterior inferior, que me va a dar ataxia cerebelosa, defecto sensorial facial, síndrome ipsolaterales, afectación espinotalámica de la sensibilidad o dolor de temperatura, contralateral nistagmo. Y disfasia, disartrias, náuseas, vómitos, según el hipo, también le va a dar perturbación motora. Las vías motoras son mediales al bulbos. Entonces acá es como que va a tener, acá te le di todas las características de cada uno.
lo pueden profundizar, está en el librito de la clínica que le pedí que impriman, si tienen, si llegaron a hacerlo. Bueno, tenemos factores de riesgo. Hay factores de. También encontré otro cartelito para ustedes porque la verdad que me interesó. Los modificables y los no modificables, que es lo que más conocemos. Pero yo encontré otro ya que me pareció más tranqui porque igual son modificables en algunos casos. Entonces, por ejemplo, factores de riesgo modificables: hipertensión arterial, sedentarismo, fibrilación auricular, diabetes, tabaquismo, dislipemia, alcoholismo, obesidad, otras enfermedades cardíacas, por ejemplo, desórdenes hematológicos, apneas obstructivas de sueño, anticonceptivos orales, consumo de estimulantes. Bueno, todo eso son modificables porque uno puede mejorarlo por medio de algún tipo de medicación, aumentando la actividad, dejando de fumar, dejando de beber. Y, por ejemplo, enfermedades cardíacas, desórdenes hematológicos, bueno, con medicación se soluciona y podemos evitar, digamos, modificar esa alteración. Después de riesgos no modificables, la edad, por ejemplo, esto no lo podemos cambiar, la edad la vamos a llevar siempre, así que tenemos que bancarnos si tenemos mente avanzada. El sexo dice que en la mayoría de los casos se da en las mujeres. La historia vascular personal, o sea que si tenemos antecedentes. La raza. Dicen que se da más en los afroamericanos. Epilepsias y bueno, y la herencia en este caso, si hay algún tipo de antecedentes familiares básicamente. Vamos otra vez a mi apunte. Lo mismo. Definidos y posibles. Los definidos son el hábito de fumar, características individuales del estilo de vida, obviamente, alcoholismo, droga, fármaco, edad, sexo, sedentarismo. Es lo mismo que hablamos, pero desde otra vista. Pero igual, esto no le tomo casi a un isquémico. Yo te hablé de lo que sucede, por ejemplo, en una isquemia que se produce por una cascada de sucesos a nivel, obviamente, vascular. Se produce una obstrucción aguda de la arteria cerebral media en este caso. Se produce la disminución del flujo sanguíneo del territorio, lo cual desencadena un proceso de muerte celular o necrosis, obviamente, que da lugar al foco isquémico y zona de penumbra respectivamente. Los infartos cerebrales se definen como áreas de necrosis que se desarrollan en sitios donde ha ocurrido la isquemia cerebral. La morfología es variada y puede consistir en infartos isquémicos o hemorrágicos. El infarto isquémico corresponde a una obstrucción irreversible con necrosis tisular, edema, inflamación, en el cual con el transcurso de las horas el tejido se licúa y se generan soluciones de continuidad o necrosis colicuativas, que viene más ligado a la necesidad del cuerpo de recuperar la lesión y sanarse, obviamente. Entonces, tiende obviamente a disolver eso para formar o generar una nueva estructura o una nueva vía de conducción. En diabéticos, digamos, en los ACV isquémicos, los factores de riesgo puede ser la diabetes, hipertensión, tabaquismo, historia familiar de patología vascular temprana, fibrilación auricular, a nivel obviamente cardíaca, antecedentes de accidentes isquémicos transitorios, por ejemplo, que hayan tenido esos transitorios los TIA, infarto de miocardio reciente, insuficiencia aguda cardíaca congestiva, drogas, cocaína, la gente que tome alguna droga, pero de este estilo, obviamente. La isquemia cerebral transitoria es la presencia de síntomas neurológicos, por ejemplo, como afasia, déficit motor o sensitivo, disartria, vértigo, alteraciones visuales como amaurosis durante al menos 60 minutos. Esto suele dar 60 minutos y desaparecen a veces. Pero yo creo que una persona que le suceda algún tipo de esta, la isquemia, el TIA famoso, puede llegar a tener después como un leve dolor de cabeza, una incomodidad, nunca va a quedar bien. Y lo que se recomienda es acudir al médico y que le hagan un estudio neurológico, obviamente. La enfermedad vascular cerebral tipo isquémico se define como presencia de síntomas neurológicos, obviamente, de sensitivo motor,
disartria, afasia, vértigo, alteraciones visuales, amaurosis con más de 24 horas de duración. Estos síntomas van a suceder durante todo el día y esto hay que mirarlo con un estudio, obviamente, también. Y el hemorrágico se define como presencia de síntomas neurológicos que se presentan de forma abrupta, de manera rápida, sumamente agudo, cefalea, náuseas, vómitos, deterioro de la vigilia, afasia, hemiparesia, y que se corroboran con estudios de imagen. Bueno, acá tenemos más que nada una especie de característica de lo que se produce en cada caso, ¿no? Los ACVs hemorrágicos son responsables del 20% de todos los ACVs. No se dividen en categorías según el lugar, intracraneana o subaracnoidea o intracerebral. La hemorragia ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe dentro del cerebro. Los principales factores de riesgo incluyen hipertensión, pero el mayor que desencadena esto es la hipertensión, así que esto ténganlo en cuenta. Después se da, alcoholismo, edad avanzada, consumo de cocaína, anfetaminas. Además, una ACV que comienza con una hemorragia porque puede producir un ACV trombótico embólico. Otro ACV que va a ser un isquémico. Hemorragia subaracnoidea, la hemorragia de un vaso sanguíneo dañado hace que la sangre se acumule. La sangre llena una porción de espacio entre el cerebro y el cráneo. Y acá, por ejemplo, las causas son las aneurismas, pero el aneurisma es un defecto en las arterias, en las paredes arteriales, que muchas de las veces está ocasionada por hipertensión arterial, que las paredes se hacen mucho más rígidas, de las arterias estamos hablando, entonces se generan por ahí rajaduras. Mismo cuando un globo, por ejemplo, lo inflamos muchas veces, que hay partes como que quedan más finitas, que es por la tensión generada todo el tiempo que tratan de resistir la fuerza de nuestra inflada. Bueno, casi lo mismo pasa en una arteria con un aneurisma. Y se forma un globo y se produce el aneurisma, puede existir y podemos llegar a tiempo, obviamente con un estudio, si a veces podemos, la gente puede sentir a veces dolores de cabeza y es a causa del aneurisma, pero cuando esta arteria se rompe, ahí es cuando se produce el hemorrágico. Bueno, algunos síntomas previos, por ejemplo, o establecidos: disartria, afasia y amaurosis. Acá tenemos la disartria, por ejemplo, que es cuando una persona tiene dificultad para hablar, por ejemplo, los músculos del habla. La afasia, la dificultad se manifiesta para la lectura, la escritura, expresar lo que desea decir. Es un poco más complejo, obviamente, porque está a nivel de las áreas cerebrales, afecta zonas. Y pérdida de visión que ocurre sin una lesión visible en el ojo. Bueno, tenés una alteración a nivel del cristalino, ni a nivel, digamos, de la córnea, ni nada de eso, sino más que nada viene ya de centros a nivel central del sistema nervioso. Por ejemplo, también se da en ataxias, vértigos y nistagmus. Normalmente esto se suele dar en los hemorrágicos, descoordinación de las partes corpóreas, vértigos, pérdida de orientación en el plano físico. Por ejemplo, la gente ya no se marea muchísimo, nistagmus, movimiento ocular involuntario, súbito deterioro de la conciencia, la persona puede de golpe desmayarse y intensa cefalea sin causa de golpe, empieza a doler la cabeza. El hemisferio, bueno, acá depende de los síndromes: hemisferio cerebral izquierdo, hemisferio cerebral derecho y cerebelo y tallo cerebral. Esto está genial porque cada hemisferio saben que tiene como una función, entonces van a tener distintas alteraciones. Esto dejar para que ustedes lo lean tranquilos después. Acá más que nada, si no saben alguna palabra, van a tener que por ahí fijarse, googlear, pero es afasia, saben qué es, hay dos tipos: hemianopsia, cuando la pérdida pierde fíjate, desviación de la mirada, cuando es un hemisferio cerebral, mira la lesión. En el caso del cerebral derecho, mira hacia el lado derecho, o sea que estamos, si suceden hay digamos, controversias. Hemianopsia,
de un lado a izquierda, de otro a derecha, cuando hay disminución del campo visual o dificultad para ver, la persona tiene alguna dificultad, no ve, ve borroso, hemiparesia o hemihipoestesia. La paresia y la hipoestesia. La hipoestesia estamos hablando más que nada de sensibilidad como analgesia, como una especie de no sentir, y paresia es más que nada pérdida de la función. La gente no puede mover porque está paralizado. Después anosnosia. Este caso es más que nada con la atención izquierda, en mi atención izquierda, dice que la persona no está tan, no comprende, digamos. Mira, mi anopsia homónima, otra vez, me parece, bueno, acá lo mismo. Y en el cerebelo son signos cruzados. Hemiparesia, cuadramparesia, en la mayoría de los casos, a nivel del cerebro se puede dar cuadriparesia, digamos, tipo una cuadri de los 4 miembros superiores e inferiores. Anormalidades de los movimientos oculares, que es el nistagmus, dificultad para tragar, vértigo, tinnitus, náuseas, vómitos, hipo o vómito, porque está ahí justo saltó el centro del vómito ahí a nivel del cerebro y tallo cerebral. Son una de las más graves, las lesiones a nivel de esta parte del cerebro. Respiratorias, por ejemplo, depresión de la conciencia, todo acá. Obviamente que al perder la frecuencia cardíaca se altera todo, a tener alguna normalidad respiratoria, la persona puede sentirse muy mal o inclusive tener una hipoxia, ataxia troncular de los miembros de la marcha. Sabemos por qué vamos a tener alteración como una especie de marcha cerebelosa. Entonces, es notable. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que cualquier duda me consulten y espero les sirva. Hasta luego. Chao. No miren este despelote nomás, ¿sí? Porque yo todavía no aprendí esto. A saco.